Nos encontramos aquí en la sala 6 del Hospital 4 de Junio junto a la doctora Patricia García, a la doctora Silvana Plasencia y a la licenciada Barrios Tamara. Tamara Barrios. Bueno, vamos a hablar acá sobre lo que son los métodos anticonceptivos gratuitos que se distribuyen en el Hospital 4 de Junio y en todos los hospitales públicos de la provincia. Esta nota la hacemos debido, al debate, gran debate que se armó con respecto a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Se pedía, de tanto de las dos partes, se pedía anticonceptivos para no quedar embarazadas o anticonceptivos para no abortar. Vamos a hablar con la doctora Patricia García, que ella nos cuente cuáles son los métodos anticonceptivos no invasivos que tenemos aquí en el Hospital 4 de Junio. Doctora, muy buenos días. Hola, buenos días, Loli. Bueno, la verdad que un gusto poder mostrar esto e informar a la sociedad, a la población, invitar a las pacientes a que se acerquen al consultorio de planificación familiar para hacer un asesoramiento personalizado. Y mientras tanto te cuento que desde el hospital contamos con varios métodos anticonceptivos que podemos ofrecer a las usuarias. Entre ellos tenemos dispositivos intrauterinos, el DIU, tenemos implantes subdérmicos, cada uno tiene su indicación, particularmente según la edad de la paciente, la clínica, si hay alguna patología asociada. Bueno, los preservativos, que son los métodos de barrera, que te diría que independientemente de cuál otro método se utilice, siempre lo indicamos porque obviamente que es la forma de prevenir enfermedades de transmisión sexual. Con respecto al implante subdérmico, vamos a ir de uno por uno. El implante subdérmico, ¿de qué edad hasta qué edad yo puedo colocarme ese implante? Este dispositivo se utiliza en pacientes de 18 a 24 años. Generalmente se prefiere esta edad por la dosis hormonal, por la facilidad de colocación. Es un método muy efectivo, también se utiliza en pacientes de ese rango etario que han tenido sus bebés, es decir, que las pacientes que salen de esta sala después de tener un bebé que tienen esa edad y que quieren colocárselo, también se lo pueden colocar. Es muy fácil su colocación, se utiliza en la parte interna del antebrazo, con una pequeña anestesia local, se coloca debajo de la piel, se libera el dispositivo, se venda el brazo y la paciente después tiene que venir a control. No tiene mayores contraindicaciones, es muy efectivo como método anticonceptivo. Y bueno, te digo, ese es el rango etario que se está utilizando. Después vamos con lo que es el dispositivo intrauterino, o como se lo conoce comúnmente, el DIU. El DIU también es un método de larga duración que se llama. Es un método que se lo coloca también por consultorio, en forma ambulatoria. Se lo coloca dentro del útero, ¿sí? Por vía vaginal, no hay que hacer ninguna operación ni nada. Y los controles deben hacerse una vez por año, y si todo viene bien y la usuaria quiere seguir utilizándola, este dispositivo intrauterino dura aproximadamente 10 años dentro del cuerpo de la mujer. Dentro de esos 10 años que yo tengo el DIU puesto o el otro... El implante dura 3 años. 3 años. Dentro de ese tiempo, el lapso que yo lo tengo, ¿puedo sacarlo? Puedo decir, bueno, yo me lo puse ahora, pero yo dentro de 2 años quiero quedar embarazado, quiero tener un nuevo hijo, ¿me lo puedo sacar? Uno se lo puede retirar, y en el momento en que se retira, ya sea el dispositivo intrauterino o el implante subdérmico, una vez que se restablecen las menstruaciones, la paciente puede volver a buscar un embarazo, es reversible, es un método reversible. Otro de los métodos también que tenemos son las pastillas anticonceptivas, doctora. Así es. Tenemos distintas pastillas, tenemos pastilla para lactancia, o sea, es decir, las pacientes pueden retirar inmediatamente al alta cuando son puérperas, llevan sus pastillas para lactancia, que son comprimidos vienen por 28 comprimidos de levonorgestrel. También tenemos combinados, que son las pastillas de 21 días, las más conocidas. Y también tenemos los inyectables. Tenemos las pastillas del día después, que también me faltó aclararte hoy cuando charlamos, están disponibles acá las 24 horas, es decir, que si hay una paciente que necesita la pastilla de emergencia, la pastilla del día después, puede acercarse aquí a la sala 6, que es la guardia de emergencia, solicita la pastilla y se le otorga el método para que lo use. Tenemos también los inyectables, que tenemos los mensuales y los trimestrales.
La paciente puede elegir dentro de lo que a ella le resulte más fácil para su uso, más conveniente, lo que clínicamente sea más adecuado, el método que ella decida. Todos estos métodos que vimos hasta ahora son métodos reversibles. Es decir, yo tomé la decisión de no tener un hijo, vengo, me coloco el implante, me coloco el DIU, retiro mis pastillas, las tomo diariamente, pero llega un momento en el que yo digo, bueno, ahora sí quiero tener un hijo. Entonces, suspendo la pastilla, vengo, le digo a la doctora, me extraen el DIU, pero hay métodos anticonceptivos irreversibles también. Así es, Loli. En el hospital, dentro del consultorio de planificación familiar, una de las opciones que se otorga a la paciente, aquella que ya no tiene más deseos de paridad o que por alguna indicación desea y solicita la ligadura de trompa, lo que se hace es, se pide un prequirúrgico, un laboratorio prequirúrgico, un electrocardiograma, y se la cita un día determinado para su internación para realizar en el transcurso del día lo que se llama ligadura de trompas. El alta es como cualquier postoperatorio, a las 48 horas, si evoluciona bien, hay pacientes que a las 24 horas están en condiciones de alta, y después siguen los controles habituales, los controles ginecológicos. Una cosa que te quiero aclarar es que siempre a todas las pacientes, yo les digo en el consultorio, les decimos cuando hacemos la consejería, que cada método tiene su mínimo riesgo de embarazo. Es decir, sea método reversible o irreversible, tienen un mínimo riesgo de embarazo, cada uno tiene algo que se llama índice de PERLS, que es el riesgo que se estudió de que cada método tenga su riesgo de embarazo. Es decir que, aparte de usar cualquiera de los métodos que la paciente elija, también sugerimos el uso de preservativo para el caso de que uno de los dos métodos falle y aparte de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué día puedo venir yo a hacer consulta? Todos los días a la mañana en el consultorio 5 tenemos el consultorio de planificación familiar. Hay una médica, una ginecóloga, una obstetra, está una enfermera, una asistente. Son todas personas que se encargan de coordinar el sistema de entrega del método que se elige. Yo no quiero usar métodos anticonceptivos porque engordan. Otra de las preguntas que hace la gente, ¿es verdad eso o es un mito? No, en realidad es un mito. La verdad es que ninguno de estos métodos actualmente tienen dosis de hormonas tales como para generar en la paciente retención de líquido, que es básicamente a lo que la paciente le llama engorde, o alterar el metabolismo al punto de generar un aumento de peso. La mayoría de los métodos anticonceptivos actuales no genera nada a nivel del peso corporal. Por ahí le echamos la culpa al pobre método y el método es el más inocente, digamos. Claro, por el método en general, por las pastillas, y algunas, depende de cuál sean, porque sabemos que las pastillas es un método hormonal, o sea que hay pastillas que tienen una hormona, que es la pastilla de la lactancia, y las pastillas que la gente normalmente conoce como las pastillas de los 21 días, tienen dos hormonas, ¿sí? Por ahí está bueno, por eso hacer la consejería y hacer la charla y hablar con la usuaria, con la persona que va a decidir tomar este método como método anticonceptivo para adecuar, por eso es importante, adecuar el tratamiento a cada paciente. Por ahí elegir una buena progesterona, pero uno lo hace eso durante la charla porque va indagando y va sacando datos de la paciente le va contando cosas y uno elige la progesterona porque hoy en el mercado, si bien en el hospital tenemos el anticonceptivo el más utilizado porque es el más benigno, es el más factible, el más inocuo para todas las pacientes. Existen otras presentaciones que uno puede hablar con la paciente, con otras progesteronas, y uno va adecuando de acuerdo a la paciente, individualizar el tratamiento, el método anticonceptivo que ella quiere utilizar. Siempre que yo comience... Pero retención, sí, como decía la doctora, más de 2 o 3 kilos, la paciente no engorda por el... Previo a su fecha de menstruación, digamos. Siempre que yo quiera utilizar el método anticonceptivo que son las pastillas, tengo que hacer un control, no ir y comprarlas directamente en la farmacia. Es importante hacer la consejería para poder adecuar el tratamiento y no utilizar un método que utilizó a lo mejor a la vecina, a la hermana, a algún conocido de la persona, de la usuaria, porque ese método a lo mejor funcionó muy bien en esa otra persona y nosotros tenemos que ver en ella, por eso no es un tratamiento, sino el método que va a utilizar como método anticonceptivo se tiene que adecuar a cada usuario. Entonces la charla tiene que ser individualizada y el método tiene que ser individualizado a cada usuario. Por eso es importante la consejería, la charla,
que Que se vengan acerquen. y se acerquen y se hace una charla y la paciente elige qué es lo que prefiere y cuál es el mejor método para ella y uno lo va aconsejando de acuerdo al método. Muchísimas gracias.